Jamendo.com. Hola, iniciemos a conocer el maravilloso funcionamiento del ser humano. Vamos a explorar el maravilloso mundo del yo. Bienvenido a Vivir con Sentido. Continuando ahora con otro tema, que es otra acción inteligente del ser humano, y es la observación y estudio para la comprensión de procesos, en este caso, en nosotros mismos, veremos pues a continuación, etapas de la vida. Veamos primero la clasificación de 7 etapas o periodos de la vida del ser humano. Etapa prenatal, etapa de la infancia, etapa de la niñez, etapa de la adolescencia, etapa de la juventud, etapa de la adultez, etapa de la ancianidad. Para ver de una forma más básica este proceso, revisaremos las 4 etapas de la vida: niñez, juventud, madurez y vejez. La niñez es la etapa básica de la vida en la cual aprendemos las cosas más necesarias para sobrevivir, así como comer, caminar, hablar, etc. Esto se hace de manera instintiva, además sin responsabilidades, imitando. La juventud es la etapa en que el individuo ya adquirió un conocimiento de sí mismo, su sociedad y condiciones de vida, etc. Físicamente, desarrolla capacidades óptimas para cualquier actividad. Intelectualmente, es capaz de desarrollar entendimiento y comprensión de cualquier cosa en su vida, además de tener plenitud en sus posibilidades fisiológicas. La madurez es la etapa donde se es capaz de lograr estabilidad emocional, física, biológica, de convivencia, laboral, etc. En pocas palabras, el individuo logra el manejo y desarrollo de su vida. Esta es la etapa del desarrollo de la vida en el que el individuo normalmente alcanza la plenitud en su evolución física, biológica y psíquica. En esta etapa, su personalidad y su carácter se presentan firmes y seguros, y el individuo maduro se distingue por el control que logra de sus sentimientos y de su vida emocional. Esto le permite afrontar la vida con mayor seguridad y serenidad que en las etapas anteriores. Cabe resaltar entonces que esta es la época de la vida del ser humano en la que existe mayor rendimiento. La vejez es la etapa en la que se ven disminuidas las capacidades físicas, intelectuales, actividades mentales, etc. Se vive más de recuerdos, ya que el presente y futuro no les ofrecen buenas perspectivas. Si en las etapas anteriores no se logró una madurez, se manifiesta una marcada tendencia al egoísmo, la desconfianza, un elevado criticismo, y se presentarán acciones agrias contra la sociedad. Estos síntomas pueden llegar a ser muy evidentes en el caso de algunos ancianos y apenas presentes en otros, que durante su vida tuvieron mayores niveles de actividad física, mental y vital. Si a esto aunamos que en cada etapa de nuestra vida tenemos actividades específicas que realizar, que se viven en condiciones físico-biológicas propias de las edades, que se adquieren habilidades intelectuales, de carácter, de percepción personales, que se tienen diferentes situaciones en cuanto a economía, comprensión, comunicación, cooperación, etc., podremos realizar los siguientes análisis simples. Cuando somos infantes, no nos preocupa nada. Sabemos que dependemos de los padres, pero también confiamos en que nos protegen. Nos adaptamos al ambiente familiar y social que vivimos, lo que nos da nuestra primera percepción de manera individual de cómo es la vida. Y esto sucede de manera automática, ya que es una etapa que no se tiene suficiente conciencia de las cosas, ya que todavía no comprendemos que aún en condiciones de vida adversas, tenemos la capacidad de cambiar, mejorar nuestro estatus personal, social, intelectual, etc. Y esto sucede de manera automática, ya que es instintivo. En la juventud,
nos dedicamos a socializar, a agruparnos, a lograr un sentido de pertenencia y tener un lugar en nuestro ambiente social. Esto es de manera automática, lo cual nos lleva a querer permanecer al grupo en el que me sienta más aceptado y o cómodo, sin importar que sea un grupo desordenado, antisocial, vicioso e incluso delincuente. Situaciones nuevamente emocionales, que en su mayoría no dejan de ser reacciones automáticas. En la madurez, estamos ocupados por generar nuestras propias oportunidades. Ya entendimos que nuestro bienestar depende de nuestro trabajo, por lo cual nos ocupamos en lograr metas como tener una casa, un auto, una estabilidad económica, buenas relaciones sociales, etc. Proceso nuevamente más emocional que inteligente, por lo tanto sigue siendo una situación automática, hasta en tanto se vaya dando el progreso de bienestar. Esa será la medida de ir actuando de manera inteligente. En la vejez, nos preocupamos por lo que no se ha logrado, en cómo repartiremos nuestro patrimonio, por cómo ayudamos a nuestros hijos para que logren salir adelante, etc. Claro, estas preocupaciones se ven disminuidas en las personas que lograron madurez física, intelectual, emocional, sentimental a través de su vida. Situaciones que son emocionales. Si logramos una madurez emocional y sentimental, si llegamos a una comprensión real de las cosas, se logrará una calma y una paz basados principalmente en el manejo experimentado del conocimiento logrado. Como podemos observar, los comentarios terminan siempre haciendo alusión al instinto y las emociones, ya que en nuestra manera automática de funcionar, y a menos que perdamos nuestras facultades intelectuales mentales, siempre estarán presentes en nuestra vida y será un factor determinante en nuestras decisiones y maneras de sobrellevar cualquier situación de nuestra vida. Por lo tanto, entenderemos de manera más clara que la comunicación entre un joven y un adulto es complicada, porque no hay sincronía en lo que cada uno en su etapa percibe que debe hacer o debe creer. Igual entre un adulto y un anciano, etc. Así pues, estas diferencias están marcadas por el instinto y las emociones, por lo aprendido y la manera individual de ver y entender las experiencias de la vida. Esto sucederá en cualquier combinación de convivencia entre cualquiera de las etapas. Además del proceso mismo de la vida, si por ejemplo en la juventud se produce gran cantidad de hormonas, en la etapa adulta se producen en menor cantidad hasta que se dejan de producir, afectando directamente a cómo reaccionamos ante las situaciones, por ejemplo, la menopausia y la andropausia. Si en la juventud se producen grandes cantidades de hormonas y sustancias químicas que nos hacen sentir fuerte, activo, competente, afectivo, etc., entonces el efecto contrario pasará al momento que nuestro cuerpo limite o deje de producir estas sustancias. Es importante entender esto, ya que, por ejemplo, aunque tengamos una vida sin necesidades, económicamente cómoda, estemos rodeados de familia y amigos, etc. Al iniciar la disminución en la producción de estas sustancias, es lógico que perdamos de manera automática el sentirnos afines, afectivos, útiles, integrados, etc. El logro de la buena convivencia, el buen desarrollo de una vida plena, la buena aceptación de nuestra vida y logros realizados es cuando esos aprendizajes y habilidades que desarrollamos para manejar nuestra persona, para controlar nuestras emociones y para aplicar nuestro conocimiento se realizan con inteligencia. Ahora que ya empezamos a comprender un poco el funcionamiento básico general de una persona, continuaremos entonces con el siguiente paso: ¿cómo lograr algo útil con esta información? ¿Habías analizado estas etapas alguna vez?
¿Comprendes en qué etapa estás tú? ¿Crees que estás viviendo acorde a la etapa que te corresponde? ¿Qué tan hábil te sientes para convivir con personas de etapas diferentes? O mejor aún, ¿crees que eres hábil para comprender y corresponder a las personas con las que convives según sus etapas de vida? Es realmente sorprendente darnos cuenta que como seres vivos estamos hechos para sobrevivir, esto es, adaptarnos a nuestro medio ambiente y mantenernos vivos de acuerdo a las necesidades a cubrir y habilidades que tengamos que desarrollar. Todo esto sucede de manera automática, sin que siquiera tengamos que desarrollar inteligencia ni conciencia. ¿Lo habías imaginado? ¿Lo entendías o habías pensado de esa manera? Analiza con detenimiento la siguiente pregunta. Si la vida te ha dado todo esto, entonces, en tu vida, ¿qué has puesto de tu parte para estar bien? Gracias por ver este video. Hasta la próxima. No olvides darle like y compartir.